El carruaje se detuvo bruscamente, enviando un escalofrío de ansiedad por la espalda de Annalise Thornwick. A través de la ventanilla empañada, la silueta imponente del Palacio de Buckingham se alzaba contra el cielo gris de Londres, tan intimidante como las historias que había escuchado sobre su próximo anfitrión. El año 1845 había comenzado con una invitación que ninguna joven de su posición social podría rechazar: la oportunidad de asistir al baile de primavera organizado por la mismísima reina Victoria. «Hemos llegado, señorita», anunció el cochero mientras abría la puerta, ofreciéndole su mano enguantada para ayudarla a descender. Annalise ajustó los pliegues de su vestido color esmeralda, un tono que realzaba el castaño rojizo de su cabello y el verde intenso de sus ojos. No era la más adinerada entre las invitadas, pero su padre, un respetado médico de Yorkshire, había invertido una pequeña fortuna en este vestido, confiando en que ayudaría a su hija a encontrar un matrimonio ventajoso. «Recuerda lo que te dije, querida», susurró su tía Margaret, quien la acompañaba como chaperona. «Mantén la cabeza erguida, sonríe con moderación y, por el amor de Dios, evita cualquier conversación con el marqués de Ravenscroft». El nombre provocó que Annalise levantara la mirada con interés. «¿Te refieres a Lord Cornelius Nighthorne? ¿Por qué debería evitarlo?». La tía Margaret la miró como si hubiera sugerido bailar en ropa interior. «Porque, niña ingenua, es el hombre más inaccesible de toda Inglaterra, heredero de una de las fortunas más grandes del reino, y sin embargo es conocido por su desdén hacia la sociedad y particularmente hacia las jóvenes casaderas. Dicen que tiene un corazón de hielo y una lengua afilada como una daga. Ninguna mujer ha logrado siquiera arrancarle una sonrisa». Annalise reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Los rumores de la alta sociedad siempre le habían parecido exagerados, producto del aburrimiento y la malicia. Sin embargo, mientras atravesaban los magníficos salones del palacio, no pudo evitar sentir curiosidad por este hombre tan temido y admirado a partes iguales. El salón de baile resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La música de la orquesta flotaba en el aire mientras parejas elegantemente vestidas giraban en un vals perfecto. Annalise observaba todo con ojos maravillados, tratando de no parecer tan provinciana como se sentía. Fue entonces cuando lo vio, de pie en un rincón alejado, como si deseara fundirse con las sombras. Se encontraba un hombre alto, de hombros anchos y postura impecable. Su cabello negro como la noche contrastaba con la palidez de su rostro esculpido en ángulos perfectos. Vestía completamente de negro, salvo por un chaleco de brocado plateado y un alfiler de corbata con un rubí que parecía brillar con luz propia. No sonreía, no conversaba. Simplemente observaba a la multitud con un desdén apenas disimulado. «Es él, ¿verdad?», susurró Annalise a su tía. «Lord Nighthorne». «Sí, y ya está mirando hacia acá. Dios nos ampare. Baja la vista, niña». Pero Annalise no bajó la vista. Por el contrario, cuando sus ojos se encontraron con los del marqués, grises como un cielo de tormenta, sostuvo su mirada con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Para su asombro, fue él quien finalmente apartó la mirada. Un gesto casi imperceptible de confusión cruzando su rostro. La noche avanzaba y Annalise había bailado con varios caballeros, todos educados, algunos interesantes, pero ninguno que despertara en ella más que una cortés indiferencia. Entre danza y danza, no podía evitar buscar con la mirada al enigmático marqués, quien permanecía en su rincón, rechazando con un gesto todas las invitaciones a unirse al baile. Durante un descanso, Annalise se excusó para buscar algo de beber. Alejándose del bullicio, encontró una pequeña terraza que ofrecía una vista impresionante de los jardines del palacio, iluminados por la luz plateada de la luna. Respiró profundamente, agradeciendo el aire fresco después del calor sofocante del salón. No es propio de una dama escabullirse sola a lugares apartados. La voz profunda y aterciopelada la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con Lord Nighthorne, quien la observaba con una expresión indescifrable. «No me he escabullido, milord. Simplemente buscaba un momento de tranquilidad», respondió Annalise, sorprendida de lo firme que sonaba su voz a pesar del nerviosismo que sentía. Los labios del marqués se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, si no hubiera desaparecido tan rápido. Una respuesta valiente.
La mayoría de las jóvenes tiemblan o se desmayan en mi presencia. Quizás eso dice más sobre sus métodos de aproximación que sobre las jóvenes en cuestión, replicó ella, arrepintiéndose inmediatamente de su atrevimiento. Para su sorpresa, Cornelius soltó una breve risa, un sonido tan inesperado que pareció sobresaltar a ambos. «Señorita Thornwick, ¿cierto? He oído que su padre es médico en Yorkshire». Annalise asintió, sorprendida de que conociera su nombre. «Así es, milord. ¿Conoce usted a mi padre?» «No, personalmente, pero tengo interés en los avances médicos. Su padre ha escrito algunos artículos interesantes sobre el tratamiento de enfermedades respiratorias en los niños pobres de las zonas mineras». Esta revelación desconcertó a Annalise. El arrogante marqués leía artículos médicos y se preocupaba por la salud de los niños pobres. No encajaba con la imagen que le habían pintado. «Mi padre estaría complacido de saber que sus investigaciones llegan a oídos tan influyentes», respondió ella cuidadosamente. Cornelius la observó con una intensidad que resultaba casi física. «Me pregunto, señorita Thornwick, ¿qué otras sorpresas esconde usted detrás de esa fachada de cortesía provinciana?» Antes de que pudiera responder, la voz alarmada de su tía Margaret rompió el momento. «Annalise, te he estado buscando por todas partes. Es completamente inapropiado que estés aquí sola con... Oh, Lord Nightthorne, mis disculpas. No pretendía interrumpir». El marqués hizo una reverencia perfecta, su rostro volviendo a su habitual máscara de indiferencia. «No hay nada que interrumpir, Lady Margaret. Simplemente intercambiaba opiniones con su sobrina sobre la importante labor médica de su padre». Con otra reverencia hacia Annalise, se retiró dejándola con una extraña sensación de pérdida y curiosidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de eventos sociales. Contra todo pronóstico, Annalise se encontró repetidamente en compañía de Lord Nightthorne. En un concierto en St. James, él tomó asiento junto a ella. Durante un paseo por Hyde Park, casualmente, sus caminos se cruzaron. Y en cada encuentro, sus conversaciones se volvían más largas y personales. Descubrió que, lejos de ser el aristócrata frívolo que había imaginado, Cornelius era un hombre de profundas convicciones y vasta educación. Había viajado extensamente, hablaba 5 idiomas y mantenía correspondencia con algunos de los más grandes pensadores de Europa. También aprendió que tras su apariencia fría se escondía un dolor profundo. Había perdido a sus padres siendo muy joven y había sido criado por un tío cruel que lo había preparado sin compasión para heredar el título. «A veces pienso que el peso de este título es una maldición», le confesó una tarde mientras paseaban por los jardines de Kensington, seguidos a una distancia prudente por la tía Margaret. «Todas mis acciones están dictadas por el deber, por las expectativas. La libertad es un lujo que no puedo permitirme». Annalise lo miró con simpatía. «Entiendo el peso del deber, milord, pero seguramente, en su posición, tiene más libertad que la mayoría». Cornelius negó con la cabeza. «Mi riqueza y título son jaulas doradas, señorita Thornwick. Cada aspecto de mi vida está predeterminado, incluido con quién debo casarme». El corazón de Annalise dio un vuelco al escuchar esto. En las últimas semanas se había descubierto pensando constantemente en él, anhelando sus conversaciones, soñando con posibilidades que ahora parecían desvanecerse. «Comprendo», dijo con voz controlada. «Supongo que ya tiene una prometida escogida entre las hijas de los duques». «De hecho, así es. Lady Eleanor Blackwood, hija del duque de Sutherland. Un matrimonio arreglado desde que ambos éramos niños». La noticia, aunque esperada, cayó como un balde de agua fría sobre Annalise. Sabía que no debía albergar esperanzas. Ella, hija de un médico provinciano, enamorándose del marqués más codiciado de Inglaterra, pero el dolor que sintió fue real y agudo. «Le deseo mucha felicidad en su matrimonio, milord», dijo finalmente, orgullosa de que su voz no traicionara su tumulto interior. Cornelius la miró fijamente, y por un instante, Annalise creyó ver en sus ojos un reflejo de su propio dolor. Pero quizás solo era lo que deseaba ver. El baile de despedida de la temporada llegaría en apenas 3 días, y luego Annalise y su tía regresarían a Yorkshire. 3 días más y nunca volvería a ver a Lord Nightthorne. 3 días para atesorar recuerdos que tendrían que durarle toda una vida. Lo que no sabía era que Cornelius Nightthorne, el marqués más inaccesible de Inglaterra, estaba a punto de tomar una decisión que sacudiría los cimientos de la sociedad londinense
y cambiaría ambas vidas para siempre. La noche del baile final llegó envuelta en una fina lluvia primaveral que convertía las farolas de Londres en nebulosas estrellas terrenales. Annalise contemplaba su reflejo en el espejo mientras su doncella daba los últimos toques a su peinado. Había elegido un vestido azul zafiro, más audaz que cualquier otro que hubiera usado antes, con pequeños diamantes cosidos al corpino que brillaban como gotas de rocío al amanecer. «Estás radiante esta noche, sobrina», comentó la tía Margaret con una mezcla de orgullo y preocupación. «Aunque me pregunto si tanto esmero tiene un propósito específico». Annalise fingió ajustar un mechón rebelde para ocultar el rubor que subió a sus mejillas. «Es el baile final, tía. Simplemente quiero dejar una buena impresión». La mirada que le dirigió su tía dejaba claro que no estaba convencida. «Annalise, debo hablarte con franqueza. He notado tus frecuentes encuentros con Lord Nightthorne, un hombre prometido a otra. Solo somos amigos, tía. Conversamos sobre literatura y ciencia, nada más. Los corazones jóvenes rara vez se conforman con nada más, querida. Y he visto cómo lo miras». La tía Margaret tomó sus manos entre las suyas. «No quiero que sufras. Lord Nightthorne puede ser encantador cuando decide serlo, pero su destino está sellado desde hace años. Lady Eleanor llegará a Londres mañana para formalizar el compromiso». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Annalise como un puñal helado. «¿Mañana?», susurró. «Así es. La noticia está en todos los periódicos esta mañana. El anuncio oficial se hará durante el baile de esta noche». Annalise se esforzó por mantener la compostura, aunque sentía que algo dentro de ella se quebraba irremediablemente. «Entiendo, es lo que siempre supe que ocurriría. Lord Nightthorne cumplirá con su deber». El salón Somerset resplandecía como nunca esa noche. La aristocracia londinense en pleno se había congregado para el evento social más importante de la temporada. Mientras Annalise y su tía hacían su entrada, no pudo evitar buscar con la mirada a Cornelius. Lo encontró de inmediato, como si una fuerza invisible guiara sus ojos hacia él. Estaba rodeado de un grupo de nobles, todos riendo de algo que acababa de decir. Vestía un elegante frac negro que contrastaba con una camisa de un blanco inmaculado y un chaleco de brocado dorado. Nunca lo había visto sonreír tanto, y esa visión le dolió más que cualquier otra cosa. «Parece que Lord Nightthorne está celebrando anticipadamente su compromiso», comentó la tía Margaret con tono compasivo. Annalise desvió la mirada. «Bien por él. Ahora, si me disculpas, creo que Lord Pembroke me ha invitado a este baile». Se alejó con paso firme hacia el joven vizconde que efectivamente la había estado cortejando discretamente durante las últimas semanas. Era un hombre amable y de buena posición, el tipo de pretendiente que su padre aprobaría. Quizás, pensó con amargura, era hora de ser práctica y olvidarse de sueños imposibles. Bailó con Lord Pembroke, luego con el hijo de un barón, después con un conde cuyo nombre apenas registró. Con cada pieza musical se obligaba a sonreír un poco más, a reír un poco más alto, a fingir un poco mejor que su corazón no estaba hecho añicos. Durante un descanso, se dirigió a uno de los balcones para tomar aire. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aroma fresco y limpio. Cerró los ojos un instante, permitiéndose un momento de debilidad. «Te he buscado por todas partes». Aquella voz que tanto amaba la sobresaltó. Al girarse, encontró a Cornelius a escasos pasos de ella, con una expresión que jamás le había visto. Vulnerable, casi desesperada. «Mi lord», respondió ella con frialdad estudiada, «no debería estar aquí. La gente hablará, y en vísperas de su compromiso...». «Al diablo con mi compromiso», la interrumpió él con vehemencia. «Al diablo con lo que diga la gente. Lord Nightthorne, por favor». «Cornelius», la corrigió él, acercándose un paso más. «Mi nombre es Cornelius, y quiero escucharlo de tus labios al menos una vez». Annalise sintió que le faltaba el aire. «Esto no está bien. Tú vas a casarte con Lady Eleanor». «No, si puedo evitarlo». Aquellas 4 palabras colgaron entre ellos, cargadas de promesas y peligros. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, temiendo haber entendido mal. Cornelius tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos, habitualmente fríos y distantes, ardían ahora con una intensidad que la dejó sin aliento. «Estoy diciendo, Annalise Thornwick,
que en estas semanas has conseguido lo que nadie había logrado en 28 años. Has derretido el hielo que rodeaba mi corazón. Me he enamorado de ti como nunca pensé que sería posible. Pero tu deber, tu título, tu familia, mi deber es con mi corazón. Mi título es solo una palabra, y mi verdadera familia serán las personas que ame y me amen por quien soy, no por lo que poseo. Annalise negó con la cabeza, aturdida por la mezcla de felicidad y miedo que sentía. No puedes renunciar a todo por mí. No te lo permitiré. No te estoy pidiendo permiso, respondió él con una sonrisa desafiante. Ya he tomado mi decisión. Esta mañana envié una carta a mi abogado con instrucciones específicas. Si el duque de Sutherland insiste en el compromiso con su hija, renunciaré a mi título y a todas las propiedades vinculadas a él. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Lo único que me importa saber es si, cuando ya no sea el marqués de Ravenscroft, sino simplemente Cornelius Nighthorne, todavía querrás estar a mi lado. Annalise sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Te querría aunque fueras un barrendero, un pescador o un vagabundo sin nombre. La sonrisa que iluminó el rostro de Cornelius fue como el amanecer tras una larga noche. Sin importarle quién pudiera verlos, la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que hizo que el mundo entero desapareciera a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Annalise vio sobre el hombro de Cornelius a un hombre mayor que los observaba desde la entrada del balcón. Su expresión era una mezcla de furia y desprecio. «Tu tío», susurró ella, reconociéndolo por las descripciones que Cornelius le había dado. El duque de Grafton, tío y tutor legal de Cornelius hasta su mayoría de edad, avanzó hacia ellos con pasos decididos. «Así que esta es la razón por la que has estado evitando hablar sobre los preparativos de la boda. Una aventura con una don nadie de provincias. Cuida tus palabras cuando te refieras a la futura Lady Nighthorne», respondió Cornelius con una calma gélida. El duque soltó una carcajada despectiva. «Lady Nighthorne, ¿has perdido el juicio? Tienes un acuerdo firmado con el duque de Sutherland. Su hija será tu esposa, o las consecuencias serán devastadoras para todos nosotros. Ya he comunicado mi decisión a mi abogado. Si el duque insiste, renunciaré a todo. El título, las propiedades, incluso mi nombre si es necesario». La cara del duque se transformó en una máscara de incredulidad y horror. «No puedes hablar en serio. Piensa en generaciones de Nighthorne que han conservado el legado familiar. ¿Vas a destruirlo todo por un capricho romántico? No es un capricho. Es amor, aunque dudo que puedas entender el concepto». El duque miró a Annalise con odio apenas contenido. «Tú, muchachita ambiciosa, ¿crees que permitiré que una cazafortunas arruine el legado de mi familia?» Cornelius dio un paso amenazador hacia su tío. «Te lo advertiré solo una vez. Si vuelves a insultarla, olvidaré que compartimos sangre». La tensión era palpable. Annalise temió que llegaran a los golpes, pero en ese momento la orquesta inició los acordes para el anuncio importante que todos esperaban. El anuncio del compromiso. «Vienen a buscarte para tu gran momento», dijo el duque con una sonrisa malévola. «¿Realmente vas a humillar a Lady Eleanor frente a toda la sociedad? ¿Vas a convertir a los Nighthorne en el hazmerreír de Inglaterra?» Annalise vio la duda cruzar por un instante el rostro de Cornelius. Comprendió entonces el terrible peso que cargaba sobre sus hombros. «Cornelius», dijo con suavidad, «quizás deberíamos reconsiderar. Tu tío tiene razón en algo. No podemos humillar a Lady Eleanor públicamente. Ella no merece eso». «¿Qué sugieres entonces?», preguntó él, sus ojos buscando desesperadamente una solución en los de ella. «Ve ahora. Cumple con tu obligación esta noche. Mañana podremos hablar con calma y encontrar una forma que no cause tanto dolor a inocentes». El duque sonrió triunfante. Una decisión sensata al fin. Cornelius ignoró a su tío, mirando solo a Annalise. «¿Me esperarás? ¿Confías en que encontraré una solución?» Ella asintió, aunque su corazón temblaba de incertidumbre. «Te esperaré». Con una última mirada cargada de promesas, Cornelius se alejó hacia el salón principal, donde el maestro de ceremonias ya solicitaba la atención de los presentes para un anuncio especial. Annalise se quedó sola con el duque, quien la miró con fría calculación. «Disfruta de tu pequeña victoria momentánea, señorita Thornwick. Pero recuerda esto, un Nighthorne nunca renuncia a lo que le pertenece por derecho. Y Cornelius me pertenece desde que sus padres murieron». Con estas enigmáticas palabras el duque se retiró,
dejando a Annalise con un escalofrío de premonición que ni siquiera el recuerdo del beso de Cornelius podía disipar. La mañana siguiente al baile amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar el estado de ánimo de Annalise. No había dormido en toda la noche, reviviendo una y otra vez los acontecimientos en el balcón. La declaración de Cornelius, el beso que había sacudido su mundo y la amenazadora presencia del duque de Grafton. Desde su ventana en la modesta casa que su tía alquilaba en Mayfair, observaba las gotas de lluvia resbalar por el cristal mientras esperaba. Cornelius había prometido venir temprano, antes de que los rumores sobre los eventos de la noche anterior pudieran extenderse. ¿Ha llegado alguna nota para mí?, preguntó a la doncella cuando ésta entró con el desayuno. No, señorita, ninguna nota. El reloj marcó las 10, luego las 11. Annalise caminaba de un lado a otro de la habitación, inventando 1000 excusas para el retraso de Cornelius. Quizás la lluvia había complicado el tránsito. Tal vez había tenido que atender asuntos urgentes relacionados con su decisión de romper el compromiso. O posiblemente el duque de Grafton. Este último pensamiento le produjo un escalofrío. Recordó la mirada del duque, fría y calculadora, y sus enigmáticas palabras. Un Nightthorne nunca renuncia a lo que le pertenece por derecho. Cuando el reloj marcó el mediodía, la tía Margaret entró a la habitación con expresión grave y un periódico en las manos. Annalise, querida, creo que deberías ver esto. El titular ocupaba casi toda la primera página del Times. Anunciado oficialmente el compromiso entre el marqués de Ravenscroft y Lady Eleanor Blackwood. La boda se celebrará en un mes. Debajo, una imagen mostraba a Cornelius y una joven hermosa de cabello rubio, sonriendo para los fotógrafos. El artículo detallaba la larga historia de amistad entre ambas familias y cómo este matrimonio uniría dos de las fortunas más grandes de Inglaterra. Annalise sintió que le faltaba el aire. Las palabras bailaban frente a sus ojos mientras intentaba comprender cómo era posible que, después de lo ocurrido entre ellos, Cornelius hubiera seguido adelante con el anuncio oficial. Debe haber algún error, murmuró, más para sí misma que para su tía. Querida, entiendo que estés confundida. Lord Nightthorne parecía sinceramente interesado en ti, pero no lo entiendes, la interrumpió Annalise. Anoche me dijo que me amaba. Me juró que rompería su compromiso, que renunciaría a su título si fuera necesario. La expresión de la tía Margaret pasó de la compasión a la alarma. ¿Qué estás diciendo? Permitiste que te hiciera tales promesas. Annalise, los hombres como Lord Nightthorne a menudo dicen lo que sea necesario para conseguir favores de jóvenes impresionables. No fue así, protestó ella, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su corazón. Cornelius no es como crees. Algo debe haber ocurrido. Necesito hablar con él. Eso no sería prudente, sobrina. Si lo que dices es cierto y luego cambió de opinión, enfrentarlo solo te traería más dolor. Y si no lo es, necesito saberlo, tía. No puedo simplemente aceptar esto sin una explicación. Antes de que su tía pudiera detenerla, Annalise ya estaba poniéndose su capa. La determinación brillaba en sus ojos verdes. ¿Qué piensas hacer?, preguntó la tía Margaret resignada. Iré a Ravenscroft House. Hablaré con él cara a cara. No puedes presentarte en la casa de un hombre comprometido. El escándalo sería irreparable. Ya no me importa el escándalo, respondió Annalise con amargura. Solo quiero la verdad. Ravenscroft House era una impresionante mansión georgiana en el corazón de Mayfair, rodeada de jardines perfectamente cuidados y custodiada por enormes verjas de hierro forjado. Annalise, empapada por la lluvia que no había cesado en todo el día, contempló la imponente fachada y sintió que su determinación flaqueaba. ¿Qué estaba haciendo allí, realmente? ¿Qué esperaba conseguir? Si Cornelius había cambiado de opinión, si todo había sido un juego cruel para él, ¿no sería mejor preservar al menos su dignidad? Pero entonces recordó sus ojos cuando le declaró su amor, la sinceridad en su voz, la forma en que la había besado. No podía haber fingido todo aquello. Algo había ocurrido, y merecía saber qué. Con renovada decisión se acercó a la entrada de servicio. No sería la primera vez que usaba su ingenio para sortear obstáculos. Se presentó como una mensajera con un paquete urgente para Lady Eleanor, y tras un breve escrutinio, el mayordomo la dejó pasar indicándole que esperara en un pequeño vestíbulo mientras verificaba si su señoría estaba disponible. Una vez sola,
Annalise abandonó el vestíbulo y se aventuró por los pasillos de la mansión, guiándose por las descripciones que Cornelius le había dado durante sus conversaciones. Si sus cálculos eran correctos, el estudio privado del marqués debería estar al final del pasillo este. Avanzaba con cautela, consciente de que cada momento aumentaba el riesgo de ser descubierta, cuando escuchó voces provenientes de una puerta entreabierta. Una de ellas era inconfundiblemente la de Cornelius. «No puedes mantenerme prisionero en mi propia casa para siempre», decía con furia apenas contenida. «No será para siempre, sobrino, solo hasta que te cases con Lady Eleanor», respondió la voz del duque de Grafton. «Una vez que el matrimonio sea legal y la dote asegurada, podrás ir y venir como te plazca. ¿Y crees que simplemente aceptaré esto? Ya te dije que estoy dispuesto a renunciar al título, a todo». «Ah, sí, tu gran gesto romántico, muy conmovedor. Pero me temo que hay un pequeño problema con ese plan». «¿Qué problema?» «Tu amada señorita Thornwick, ¿sabías que su padre está al borde de la bancarrota? Un par de malas inversiones, deudas de juego. Ya sabes cómo son estos nuevos ricos, siempre queriendo aparentar más de lo que tienen». Hubo un largo silencio antes de que Cornelius hablara de nuevo. «¿Qué has hecho?» «¿Yo? Nada aún. Simplemente me he informado. Resulta que tengo cierta influencia con los principales acreedores del Dr. Thornwick. Una palabra mía, y podrían exigir el pago inmediato de todas las deudas, la casa familiar, la práctica médica, todo perdido. Imagina el escándalo, la vergüenza. Un hombre tan respetado en la cárcel de deudores. Eres un monstruo». La voz de Cornelius temblaba de rabia. «Soy práctico. El matrimonio con Lady Eleanor salvará nuestro patrimonio familiar. Tu pequeña aventura con la hija del médico lo pondría en peligro. Es un simple cálculo, nada personal. Si lastimas a Annalise o a su familia, te juro que... No necesito lastimarlos, Cornelius, si tú cooperas. Cásate con Lady Eleanor como estaba planeado, y me aseguraré personalmente de que las deudas del Dr. Thornwick sean perdonadas. Incluso podría encontrarle nuevos pacientes entre mis amistades. ¿No es un trato justo? La felicidad de tu amada familia a cambio de un simple «sí, acepto». Annalise tuvo que cubrir su boca con la mano para ahogar un sollozo. Ahora todo tenía sentido. Cornelius no la había traicionado. Estaba siendo chantajeado para protegerla a ella y a su familia. «¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra?», preguntó Cornelius tras un largo silencio. «Mi querido sobrino, soy muchas cosas, pero no un mentiroso. Firmaremos un acuerdo legal si lo deseas. Una vez que estés casado con Lady Eleanor, las deudas de la familia Thornwick desaparecerán como por arte de magia». Annalise no podía soportar escuchar más. Retrocedió silenciosamente, buscando la salida más cercana. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alivio al saber que Cornelius no la había traicionado, horror ante el chantaje del duque y desesperación al comprender que el sacrificio de Cornelius sería en vano, porque su padre no estaba en bancarrota. Las deudas que el duque mencionaba eran una completa fabricación. El Dr. Thornwick era conocido por su prudencia financiera. Vivían modestamente, pero con seguridad. Annalise necesitaba advertir a Cornelius, decirle la verdad. Pero, ¿cómo? Si el duque lo mantenía virtualmente prisionero, cualquier intento de comunicación directa podría ser interceptado. Mientras reflexionaba, giró en un pasillo y se encontró cara a cara con una joven rubia, cuya imagen había visto en el periódico esa misma mañana, Lady Eleanor Blackwood. Por un instante, ambas se miraron con sorpresa. Luego, antes de que Annalise pudiera inventar alguna excusa por su presencia allí, Lady Eleanor habló con voz tranquila. «Tú debes ser Annalise Thornwick». Annalise se tensó, preparándose para una confrontación, pero la expresión de Eleanor no mostraba hostilidad, sino una curiosa mezcla de resignación y comprensión. «Sí, milady. Me temo que me he perdido buscando la salida». Eleanor sonrió levemente. «No es necesario fingir conmigo, Annalise. Sé quién eres y por qué estás aquí. De hecho, llevo días esperando conocerte. ¿Me conoce? Cornelius habla de ti constantemente, o al menos lo hacía, hasta que el duque lo confinó a sus habitaciones». Eleanor hizo un gesto hacia una pequeña salita cercana. «Ven, hablemos en privado. Tenemos mucho de qué hablar, y poco tiempo antes de que alguien note tu presencia aquí». Desconcertada, Annalise siguió a Lady Eleanor. ¿Qué podía querer de ella la prometida de Cornelius?
¿Era una trampa? O quizás, contra toda expectativa, había encontrado una aliada inesperada en esta situación imposible. Una vez en la salita, Eleanor cerró la puerta y se volvió hacia Annalise con expresión grave. Primero, debes saber que no amo a Cornelius, ni él a mí. Somos amigos desde la infancia, pero nada más. Este matrimonio es tan impuesto para mí como para él. Entonces, ¿por qué aceptarlo?, preguntó Annalise. Eleanor suspiró. Por la misma razón que Cornelius, para proteger a alguien que amo. Hizo una pausa antes de continuar. Mi verdadero amor es la música. Estudio composición en secreto desde hace años, contra los deseos de mi padre, y hay alguien, un profesor de música. Si mi padre descubriera... Entiendo, dijo Annalise suavemente. El plan de Cornelius era noble, pero ingenuo. El duque nunca permitiría que renunciara al título. El escándalo destruiría a ambas familias. Eleanor tomó las manos de Annalise entre las suyas, pero quizás haya otra solución, una en la que todos podamos encontrar la felicidad que merecemos. Para eso, necesitaré tu ayuda. Annalise miró a Lady Eleanor con renovada esperanza. Haré lo que sea necesario. Bien, asintió Eleanor con determinación, porque lo que estoy a punto de proponerte requerirá más coraje del que ninguna de nosotras ha necesitado jamás. La noche antes de la boda amaneció con una tormenta feroz, como si el cielo mismo protestara contra la unión que estaba a punto de celebrarse. En la abadía de Westminster, los sirvientes trabajaban frenéticamente bajo la supervisión del duque de Grafton, quien no permitía que ni el más mínimo detalle quedara al azar. El matrimonio entre el marqués de Ravenscroft y Lady Eleanor Blackwood debía ser el evento social del año, un símbolo del poder y la continuidad de dos de las familias más antiguas de Inglaterra. Mientras tanto, en una pequeña posada a las afueras de Londres, Annalise Thornwick daba los últimos toques al plan que ella y Lady Eleanor habían elaborado durante las últimas 4 semanas. Un plan tan audaz que, de fallar, significaría la ruina social para todos los involucrados. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó por enésima vez a la joven rubia sentada frente a ella. Eleanor asintió con determinación. Más segura que de nada en mi vida. Thomas y yo estaremos en Dover al anochecer, y de allí zarparemos hacia Francia. Dentro de una semana estaremos en Italia, donde su familia tiene contactos en los círculos musicales. Thomas Harrington, el profesor de música de Eleanor y su amor secreto durante los últimos 3 años, esperaba en el carruaje fuera de la posada, vigilante ante cualquier señal de perseguidores. El plan dependía de que nadie descubriera la ausencia de Eleanor hasta la mañana siguiente, cuando ya sería demasiado tarde para detenerla. ¿Y las cartas?, preguntó Eleanor. Annalise sacó de su bolso 3 sobres sellados. Todo listo. Una para tu padre, explicando tu decisión y pidiendo su comprensión. Otra para el duque de Grafton, revelando que sabemos de su falsificación de los documentos de deuda de mi padre. Y la última... Annalise acarició el tercer sobre con ternura. Para Cornelius, explicándole dónde encontrarme cuando todo haya terminado. Eleanor tomó las cartas y las guardó cuidadosamente en su maletín de viaje. Annalise, nunca podré agradecerte lo suficiente. Lo que estás a punto de hacer es lo correcto, completó Annalise con una sonrisa valiente. Además, confío en que todo saldrá bien. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Se abrazaron por última vez, como las hermanas que nunca tuvieron pero que habían encontrado en la adversidad. Luego, Eleanor se apresuró hacia el carruaje donde Thomas la esperaba. Annalise los observó alejarse bajo la lluvia, llevándose consigo una parte del plan y dejándola a ella con la más peligrosa. De vuelta en Londres, Cornelius Nighthorne contemplaba su reflejo en el espejo, mientras su ayuda de cámara ajustaba su traje de novio. Su rostro, otrora expresivo y vivaz en compañía de Annalise, se había convertido en una máscara rígida de resignación. En menos de 12 horas estaría casado con Eleanor, sellando su destino, y lo que era peor, renunciando para siempre a la única mujer que realmente había amado. «Una carta para usted, milord», anunció un sirviente, entregándole un sobre. Cornelius lo tomó con indiferencia, esperando alguna felicitación más de algún noble que ni siquiera conocía. Pero al ver la caligrafía en el sobre, su corazón dio un vuelco. Conocía esa letra. La había admirado en las notas que intercambiaron durante aquellas semanas mágicas. «Déjenme solo», ordenó a los sirvientes que se apresuraron a obedecer. Con manos temblorosas,
Abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querido Cornelius, para cuando leas esto, Eleanor estará camino a Dover con Thomas, el hombre que realmente ama. No temas por ella. Han planeado cuidadosamente su nueva vida lejos de las imposiciones de sus familias. En cuanto a nosotros, todavía hay esperanza. El duque de Grafton te mintió. Mi padre no está en bancarrota. Las supuestas deudas son una completa fabricación, diseñada para manipularte. Mañana, cuando te encuentres ante el altar y pregunten si aceptas a Eleanor como esposa, yo estaré allí. No como invitada, sino como la mujer dispuesta a luchar por nuestro amor frente a toda la sociedad. Sé que lo que propongo es escandaloso, incluso temerario, pero si hay algo que he aprendido de ti, es que algunas cosas valen la pena arriesgarlo todo. Siempre tuya, Annalise. Cornelius leyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Annalise iba a interrumpir la boda. El escándalo sería monumental. Su tío nunca lo perdonaría. Y sin embargo, una llama de esperanza, que creía extinguida para siempre, volvió a arder en su pecho. La mañana de la boda, la abadía de Westminster resplandecía con la luz de 1000 velas que se reflejaban en los vitrales centenarios. La nobleza británica en pleno ocupaba los bancos, expectante ante el que prometía ser el enlace más espectacular de la década. El duque de Grafton, elegantemente vestido, recorría el pasillo central supervisando cada detalle, intercambiando saludos con los invitados más importantes y sonriendo con la satisfacción de quien ha ganado una batalla crucial. En la sacristía, Cornelius aguardaba con aparente calma el inicio de la ceremonia. Vestía un impecable traje negro con chaleco plateado y una rosa blanca en la solapa. Quienes lo veían pensaban que su expresión seria era producto de los nervios propios de un novio. Solo él sabía que tras esa fachada de tranquilidad, su corazón latía acelerado por una razón completamente distinta. El duque de Sutherland, padre de Eleanor, entró a la sacristía con el ceño fruncido. ¿Dónde está mi hija? Debería estar aquí hace media hora. Probablemente ultimando detalles de su arreglo, respondió el duque de Grafton con un gesto despreocupado. Ya sabes cómo son las novias. Pero conforme pasaban los minutos y Eleanor no aparecía, la preocupación comenzó a extenderse. Los murmullos entre los invitados crecieron. El duque de Grafton envió sirvientes a buscar a la novia en todas las habitaciones de la abadía. Fue entonces cuando un mensajero entró apresuradamente y entregó una carta al duque de Sutherland. Al leerla, el color abandonó su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó el duque de Grafton alarmado. Eleanor ha huido con su profesor de música. La noticia corrió como pólvora entre los presentes. Los murmullos se convirtieron en un clamor de sorpresa e indignación. El duque de Grafton miró a Cornelius con furia asesina. ¿Sabías algo de esto?, escupió las palabras. Antes de que Cornelius pudiera responder, las puertas principales de la abadía se abrieron de par en par. Una figura femenina avanzó por el pasillo central, captando la atención de todos los presentes. Annalise Thornwick, vestida con un sencillo pero elegante vestido color marfil, caminaba con la cabeza alta y la determinación brillando en sus ojos verdes. El silencio que se hizo fue absoluto, como si todos contuvieran la respiración ante esta inesperada aparición. El duque de Grafton fue el primero en reaccionar. «¡Guardias! ¡Saquen a esta intrusa inmediatamente!». Pero Cornelius ya estaba avanzando hacia ella, su rostro transformado por una sonrisa que iluminaba sus habitualmente severas facciones. Se encontraron en medio del pasillo, ante la mirada atónita de la aristocracia londinense. «¿Has venido?», susurró él tomando sus manos. «Te lo prometí», respondió ella con una sonrisa valiente. El duque de Grafton se interpuso entre ellos, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Crees que puedes burlarte así de nuestra familia? Arruinar una alianza planeada durante años. Te destruiré, muchacha, a ti y a toda tu familia». «No, tío». La voz de Cornelius resonó con una autoridad que sorprendió a todos. «No amenazarás a la mujer que amo ni a su familia. No más manipulaciones, no más mentiras». «¿Mentiras? Yo solo he velado por el bienestar de nuestra familia, por mantener el legado que... un legado construido sobre la infelicidad de generaciones de Knightthorne», lo interrumpió Cornelius. «Ese legado termina hoy». Se volvió hacia los invitados,
que observaban la escena con una mezcla de escándalo y fascinación. «Damas y caballeros, lamento profundamente haberlos hecho venir bajo falsas pretensiones. No habrá boda hoy. Lady Eleanor ha elegido seguir a su corazón, como yo elijo seguir al mío». Tomando a Annalise de la mano, continuó: «Durante años he vivido siguiendo expectativas ajenas, cumpliendo con un deber impuesto. Hoy elijo la libertad, elijo el amor». El duque soltó una carcajada despectiva. «Qué conmovedor. ¿Y crees que podrás mantener tu estilo de vida sin el título? ¿Crees que ella te amará cuando vivas como un simple plebeyo?» «No me importa el título», respondió Cornelius. «Y en cuanto a mi estilo de vida», sacó de su bolsillo un documento y se lo entregó a su tío. «He aquí la respuesta del abogado de mi padre. Resulta que gran parte de la fortuna Nightthorne no está vinculada al título. Las propiedades en América, las inversiones en ferrocarriles, las minas de cobre, todo eso es mío por derecho propio, sin importar si soy marqués o no». El rostro del duque palideció mientras leía el documento. «Además», continuó Cornelius, «tengo en mi poder pruebas de cómo falsificaste los documentos de deuda del doctor Thornwick. Fraude, calumnia, chantaje, delitos suficientes para enviarte a prisión por muchos años». Un murmullo recorrió la multitud. El duque de Grafton miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros que oscilaban entre la condena y la fascinación por el drama que se desarrollaba. «Esto no ha terminado», amenazó en voz baja antes de girar sobre sus talones y abandonar la abadía. Con la partida del duque, el ambiente pareció relajarse. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, mientras otros se acercaban a Cornelius y Annalise para expresar sorprendentemente su admiración por su valentía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Annalise, aún aturdida por la intensidad de los acontecimientos. Cornelius sonrió, sus ojos llenos de una paz que nunca antes había mostrado. «Ahora, mi querida Annalise, somos libres de escribir nuestra propia historia. Podemos casarnos cuando y donde queramos, vivir donde elijamos, ser quienes realmente somos. ¿Y el escándalo? El escándalo pasará, siempre lo hace. Lo que permanece es lo que construimos juntos». La tomó en sus brazos, y ante las miradas entre escandalizadas y enternecidas de los presentes, la besó con todo el amor que había guardado en su corazón durante aquellas semanas de separación. Un año después, en una pintoresca capilla rural en Yorkshire, no lejos de la casa donde Annalise había crecido, se celebró una sencilla ceremonia de boda, sin pompa aristocrática, sin invitados que asistieran por obligación social, solo amigos y familiares que realmente se alegraban por la felicidad de los novios. Cornelius Nightthorne, ya no marqués, pero inmensamente más feliz que cuando ostentaba el título, esperaba al pie del altar. Cuando las puertas se abrieron y Annalise apareció del brazo de su padre, su corazón se llenó de una certeza absoluta. Había tomado la decisión correcta. Desde Italia, Eleanor les había enviado sus felicitaciones junto con la partitura de un vals que había compuesto especialmente para ellos, titulado «El precio de la libertad». Sería la primera pieza que bailarían como marido y mujer. Al intercambiar sus votos, Annalise y Cornelius sabían que su camino no había sido fácil, pero también que cada obstáculo superado, cada convención desafiada, había valido la pena. Porque al final, el amor verdadero no reconoce títulos ni fortunas, solo la autenticidad de dos corazones que eligen, contra todo pronóstico, latir al mismo ritmo. Y mientras salían de la capilla bajo una lluvia de pétalos de rosa, ambos comprendieron que la verdadera nobleza no reside en un título heredado, sino en el coraje de ser fiel a uno mismo y a los propios sentimientos. El marqués más inaccesible de Inglaterra había desaparecido, y en su lugar caminaba un hombre libre, finalmente capaz de amar y ser amado sin condiciones.